Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo.
Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra aquí en el relato de Lucas el título de esta parábola que el Señor Jesús narró. Y el título que tiene aquí es la parábola del hijo pródigo. En realidad, debería llamarse la parábola del Padre misericordioso o el Padre amoroso. Es la historia de un padre con dos hijos, un hijo menor, un hijo mayor. Y el hijo menor hace algo insólito, algo que no se debía hacer, como pedir la herencia de su padre cuando todavía éste estaba vivo. Era algo grave. Era como decirle: padre, no voy a esperar hasta que te mueras. En realidad no quiero vivir ya más contigo. Quiero alejarme de ti y vivir mi vida. No quiero tu autoridad, no quiero rendirte cuentas a ti. Quiero hacer lo que yo quiero, como a mí me dé la gana. Eso fue la actitud del Padre y es la actitud de muchas personas hoy en día. Le dicen a Dios: sabes, no te metas en mi vida, yo quiero hacer con mi vida lo que a mí se me antoja. Bueno, el Padre le repartió sus bienes, el hijo vendió las tierras, vendió el ganado y con el dinero en efectivo se fue lejos, a una provincia apartada para vivir como él quisiera. Dice la Biblia que lo malgastó todo, lo desperdició todo y después, para su desgracia, comenzó a faltarle a él. Después de haber tenido tantos amigos y haber malgastado el dinero y haber vivido disipadamente, se quedó sin amigos y se convirtió en un mendigo. Hay una gran hambre en aquella ciudad, una recesión tremenda, y él busca ahora dónde refugiarse. Así que encontró solo la ayuda de un hombre que le mandó a que cuidase sus cerdos. Y se moría de hambre porque no podía comer ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos. Uno puede apreciar aquí un proceso de descenso moral, de descenso espiritual. Primero rechaza a su padre, se aleja de su padre, se rebela contra su padre, se aparta de él, cae en una miseria moral y luego en pobreza, en escasez, en necesidad material. Bueno, eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas, cuando el hombre se aleja de Dios. Pero la historia no termina aquí, sino que dice la historia de que, y volviendo en sí, y esto es muy importante, y debemos subrayar esta palabra, volviendo en sí. Cuán importante es que el ser humano vuelva en sí. Cuando el ser humano vuelve en sí, se da cuenta de que el mundo siempre te decepciona, que los goces que te ofrece son temporales, que el dinero se acaba y que pues la juventud se pierde, se desperdicia. Este joven se quedó solo, sin amigos y en la ruina. En esa condición él se da cuenta de que no tiene más esperanza
que la devolviera a la casa de su padre, porque de lo contrario él va a morir de hambre. Así que se acuerda de que su padre es un hombre muy bueno, es un hombre que lo ama, es un hombre generoso, un hombre lleno de compasión. Y él dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y allí los jornaleros tienen abundancia de comida. Así que yo voy a volver, pero no voy a reclamar mi derecho como hijo. No espero que me reciba como hijo, ya no lo merezco. Me contentaría con ser uno de sus trabajadores y trabajar el resto de mi vida y ganar nuevamente su aprecio o su confianza. Él no espera ser recibido otra vez como hijo, pero espera volver a la casa de su padre. Entonces, en aquella misma hora se levanta, empieza el camino de retorno, de regreso. Y dice la historia que su padre siempre miraba hacia el horizonte. A lo mejor su hijo volviera algún día. Y cuando su padre lo vio a la distancia, dice la historia de que se levantó y corrió a su encuentro. Este encuentro es sorprendente. Lo abrazó, lo besó e hizo lo que el hijo nunca esperó que hiciera. Según los fariseos, una vez que alguien hacía esto, no tenía derecho a nada. Había perdido toda oportunidad y si quería recuperar sus derechos tenía que trabajar y ganárselo de nuevo. Es una religión basada en las obras, pues tú tienes que conseguir el perdón, tú tienes que ganarte y merecer la misericordia divina. Pero el evangelio que Jesús nos cuenta es un evangelio distinto. Es el evangelio de la gracia, donde recibimos lo que aún no merecemos. Este hijo recibió lo que no merecía, porque tiene un Padre lleno de misericordia, y así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial. Dice la historia de que el Padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Este es el corazón de Dios, un Dios que se alegra, un Dios que festeja el retorno de un ser humano que vuelve a Él arrepentido. Es un corazón lleno de amor, de compasión. Por eso Jesús vino a esta tierra, a este mundo, vivió entre nosotros y fue a la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados y para que así podamos ser abrazados y recibidos otra vez como hijos. Así que esta historia muestra la gracia maravillosa de Dios, la misericordia de Dios. Dios es así. Pero esta historia no solamente trata de un hijo, sino de dos hijos. Y el Señor Jesús nos habla aquí de dos tipos de pecadores. El hijo menor representa al pecador descarado, el pecador rebelde, el pecador que rechaza la autoridad de su padre y que se va lejos y que se pierde. El hijo menor, por el contrario, representa a aquellos hombres que se autojustifican a sí mismos y que se consideran rectos y buenos. A los ojos de la gente, este hijo era el hijo bueno que se quedó en la casa de su padre. Pero en el fondo de su corazón, este hijo era tan pecador como el que se fue lejos, porque en su corazón no había misericordia ni compasión. Él no sentía la tristeza que su padre sentía al haber perdido a su hijo menor, y se alegró con la alegría de su padre cuando éste retornó. La historia narra de que él, por el contrario, se enojó de que su padre lo recibiera de nuevo y lo perdonara. Se enojó. Y esto nos muestra a nosotros de que en el corazón de este hijo mayor no había compasión, no había gracia. Y ese fue su gran error. Cuando creemos que nosotros no merecemos el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la salvación, y que nos debemos ganar por nuestros propios méritos, el ser aceptados por Dios, nos equivocamos y actuamos como actuó este hijo mayor. Jesús estaba contando esta historia a los escribas y fariseos que
condenaban a Jesús porque se relacionaba con pecadores y murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, porque ellos no conocían este evangelio de la gracia de Dios, que busca siempre rescatar y que hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Aquí hay dos pecadores que necesitan arrepentimiento, tanto el que se cree bueno y justo según su propio criterio, como aquel que se apartó y se hundió en el fango, en el pecado. Dos clases de hombres. Y entre esos dos extremos estamos nosotros, necesitados también de la misma gracia de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Pero uno de ellos fue perdonado, del otro no sabemos qué pasó con el otro, porque la historia termina abruptamente, termina con el hijo mayor fuera de la casa, ajeno a la celebración, separado del padre, separado de su hermano. ¿Cuál fue el final del segundo hijo? La historia no lo cuenta, pero sabemos por el relato de los evangelios que este hijo mayor representa a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que al final rechazaron a Jesucristo y lo crucificaron. Ahora la pregunta es, para concluir, ¿dónde te ubicas tú? ¿Entre aquellos que se autojustifican y se creen justos y buenos y que no ven la necesidad de arrepentimiento? ¿O te consideras también necesitado de la misma gracia salvadora de Dios, del mismo perdón que Dios ofrece gratuitamente? Ojalá tengas esta actitud humilde, esta actitud de arrepentimiento que tuvo el hijo menor y que por eso fue aceptado. Dios te bendiga. Arcilla y yo tu hacedor. En tu mano toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender atrás.